Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Sonia y como ustedes saben, traigo un pedacito de cielo a la tierra a través del libro escogido, el deseado de toda la gente. En este caso estamos leyendo la voz que clamaba en el desierto, el capítulo número 10, y habíamos quedado en la página número 81. Estamos narrando cómo fue creciendo el profeta Juan y cómo fue su vida tan abnegada en el desierto. Vamos a continuar con la lectura. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa había dicho: daré mi ley en sus entrañas y escríbelas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En favor de Dios se aseguraba a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con Él. Pero los judíos se habían separado de Dios a causa de sus pecados. Estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectuales estaban oscurecidos por la transgresión y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor. Disculpaban sus pecados, se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres, con derecho a sus bendiciones. Estas cosas son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra? Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras y una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, a los cuales creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Y ya también, decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era totalmente inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declara a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida, por lo que demostraban ser, por lo que realmente eran,
La profesión era inútil delante de los ojos de Dios. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Bajo sus estructuradas palabras, sus oyentes quedaron convencidos. Vinieron a él preguntando: ¿pues qué haremos? Y él contestó: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Puso a los publicanos en guardia contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debía notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, donde quiera se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Esto lo vamos a encontrar en Hebreos 12, versículo 29. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 32, versículo 30. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oídos a sus instrucciones. Muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a ese nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir. Bueno, hoy me pasé de tiempo un poquitito. Les envío un saludo muy grande
y que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.